Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta segunda reunión sincrónica eh, que tiene como objetivo empezar a trabajar las unidades 3 y 4 que están ya disponibles en la plataforma. Entonces vamos a abrir un poquito de algunas cosas en general y luego vamos a hablar de las unidades y de lo que hemos visto. Entonces digamos que vamos a empezar hablando un poquito de avance en la plataforma. De pronto han visto que hemos estado escribiéndoles, llamándoles. Hay algunas muy pocas personas que aún no han entrado a la plataforma y pues la idea es que podamos ponernos como todos al día en ese proceso. Vamos a abrir un espacio para que ustedes nos hagan preguntas sobre estas unidades o sobre lo que han alcanzado a ver. Y luego vamos a hablar de dos cositas que han sido pues parte de las preguntas de las diferentes reuniones. Uno tiene que ver con lo que esperamos que sea ese proyecto final o esa implementación de aula. Y vamos a hacer, como siempre, un pequeño estudio de caso. Vamos a analizar una situación que nos sirve como complemento a lo que hemos visto particularmente en la unidad 3 y que seguiremos viendo más adelante. Entonces, vamos a empezar con lo general. Y lo general tiene que ver con el avance en plataforma. Si ustedes ven ahora, lo que deberían encontrar en su pantalla es algo así, es decir, tenemos habilitadas las unidades 0, 1, 2, 3 y 4. La 0 ya sabemos es una introducción muy sencilla, solamente les pedimos que se presenten y que, pues, digamos, pongan una foto de perfil. La 1 y la 2 ya las estuvimos viendo tanto en la reunión sincrónica como en el taller presencial y hablamos de dos temas. Uno es la diferencia entre tiempo y clima, tiempo atmosférico y clima, dos fenómenos relacionados, pero que varían en escalas y varían también en su capacidad de ser predecibles, porque uno depende de una tendencia estadística y el otro pues es un momento específico que hace más difícil predecirlo. Y vimos también algunas de las evidencias del cambio climático y cómo los científicos y las científicas estudian el clima pasado para conocer si el cambio climático actual es normal o es algo que se debe a la acción humana. Están en ese momento habilitadas las unidades 3 y 4. La 3 es sobre el efecto invernadero, que pues espero que hayan visto, que es un efecto natural debido a la composición de la atmósfera del planeta y de este planeta y otros planetas, y cómo estos gases interactúan con la radiación solar. Y el océano, que es uno de los principales reguladores del clima del planeta, digamos que el planeta es agua en su mayoría y esa agua está en los océanos, y los océanos, por lo tanto, tienen un rol muy importante en la regulación climática, pero también se ven afectados por los cambios en el balance energético del planeta. Entonces, eso es lo que deberíamos llevar ahora. Este es el 45% del curso, esto corre rápido. El caso es que la idea es que vayamos avanzando hasta la publicación de la próxima unidad, que es más o menos en 2 semanas, aunque siguen abiertas. Algunos me dicen, no, es que no he alcanzado, pues digamos, van a seguir abiertas, pero es clave que no nos atrasemos, porque si nos atrasamos, luego va a ser más difícil ponernos al día. Ustedes son maestros y maestras, seguramente le dicen esto a sus estudiantes cada día, entonces, digamos, díganselo a sí mismos si están atrasados y traten de ponerse al día con las cosas que tengan pendientes para que no se les acumule el trabajo, porque, pues, como dice ahí, ya llevamos casi el 45% del curso con todas estas unidades, aunque todavía hay tiempo. Entonces, esa es como una primera recomendación. Si alguien no ha entrado a plataforma, Rocío y yo hemos estado llamándolos, escribiéndolos, pero por favor, si alguien acá no ha entrado a plataforma, no ha visto estas unidades, porque tiene algún problema con la contraseña, porque algo no le está funcionando, por favor escríbanos y nosotros le ayudamos, pero no dejemos que pase el tiempo porque pues se acumule, ya no será el 45, sino el 60, etcétera. Entonces, clave que por favor, quienes no hayan entrado a plataforma, nos escriban urgente y quienes estén un poquito atrasaditas o atrasaditos, pues nada, se pongan al día tan pronto como puedan porque es más fácil si vamos siguiendo el ritmo y vamos a poder sacar más provecho de estos espacios, así como de los talleres presenciales. Bueno, la otra pregunta como de aspectos generales que creo que es clave que lo veamos tiene que ver con la implementación en aula y qué pasa al final de este curso, en ese famoso trabajo final del que hemos hablado. Lo primero es que, digamos que sí esperamos que pase algo en el aula, pero también sabemos que no va a ser todo igual en cada aula y en cada institución. Acá tenemos docentes de diferentes áreas, de diferentes niveles y de diferentes instituciones, lo cual significa que hay un universo de diversas opciones de implementación.
Digamos, una primera implementación esperamos que se pueda lograr es que al menos algunas de las fichas que acompañan las lecciones, ya tenemos 2 fichas que ustedes vieron y 2 que están publicadas nuevas, se puedan implementar con estudiantes. Están pensadas para estudiantes de secundaria, más o menos de sexto a noveno, varía en función del colegio y pues del docente. Entonces, si ustedes tienen ese grupo de estudiantes y pueden implementar las fichas, pues sería ideal que empezaran alguna implementación para que esa implementación haga parte también de ese trabajo final y nos sirva como proyecto, como una forma de retroalimentación al ejercicio del diseño para saber si se pueden adaptar, si no se pueden adaptar. Puede ser que yo no esté en esos grados o no esté en esas áreas, entonces debo hacer una adaptación. Por ejemplo, soy profesor o profesora de media y veo que puedo, por ejemplo, ponerle más énfasis a las reacciones químicas que ocurren en la acidificación del océano. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces puedo adaptar lo que hay, ese material es completamente adaptable, ustedes pueden cambiarlo, reusarlo. O puede ser que esté más bien en primaria y diga, no, pues esto está un poco complejo para primaria, voy a quitarle esto, voy a ponerle esto otro, me voy a enfocar solamente en la medición del tiempo atmosférico porque estoy con los más chiquitos. Todo eso es viable, pero entonces la idea es que lo documenten para que nos lo cuenten y también pues nos cuenten cómo les va con sus estudiantes. Otra opción puede ser que ustedes digan, no, pero nosotros ya hemos visto eso porque hace parte del currículo, tal vez no es necesario usar exactamente las fichas, pero sí me interesa que empiecen a trabajar mis estudiantes en algún proyecto. Un proyecto de acción climática desde la escuela que puede ser mitigación. Por ejemplo, pueden disminuir su huella ecológica, pueden trabajar en temas de uso eficiente del agua, en que la alimentación sea baja en carbono. Bueno, me estoy inventando cosas. Puede ser un proyecto de adaptación, porque, no sé, por ejemplo, la escuela está en una zona de inundación, entonces pueden desarrollar algunos alertas tempranas para la inundación para evitar que se les inunde el colegio, me estoy inventando. O podría ser incluso algo que no sea exactamente desde el área de ciencias, sino por ejemplo de sensibilización. Hemos tenido en estos cursos docentes de otras áreas, diferentes a las áreas de ciencia y tecnología y matemáticas, que trabajan, por ejemplo, desde el arte. Entonces, hay quienes han hecho poesía o hay quienes han hecho algunos proyectos como de pintura o de arte de teatro, de artes escénicas, para sensibilizar al resto de la comunidad educativa, a veces a padres de familia, a veces a los estudiantes de otros grados, sobre la problemática del cambio climático. Y la última dice opción N, porque puede ser cualquier otra propuesta que recoja los aprendizajes del curso, puede ser un diseño curricular, puede ser una edición de una revista, de un libro, puede ser la planeación de un día específico como un día ambiental. Digamos que hay N opciones, pero lo importante es que sea algo que recoja la experiencia, que muestre cómo ustedes usen los aprendizajes del curso para algo que recae directamente en la comunidad educativa y particularmente en sus estudiantes. Entonces, si por ejemplo quieren la opción 1 y 2, pues pueden empezar a hacer ahora. O bueno, realmente todas las pueden empezar a hacer ahora, pero lo clave es que vayan tomando evidencias, escritura. No es un trabajo escrito de 30 páginas en letra Times Roman, no es eso, es solo una presentación, pero las buenas presentaciones se ven siempre favorecidas de tener muchas imágenes, digamos, evidencia del trabajo. Si pueden grabar videos, bueno, todas estas cosas que a veces dicen más que solamente el texto, sobre todo cuando va a ser una presentación oral. Eso para que lo vayamos pensando, no se preocupen que les iremos dando más pistas, pero es bueno que lo vayan pensando porque si no llega la unidad 10 y dice, ah, yo hubiera tomado fotos de aquello, ah, yo hubiera recogido aquello. Entonces, es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario sobre estas cosas que son generales? Margarita, Sí. tal Dime. vez aclarar que es posible que puedan trabajar maestros que sean de la misma institución. Gracias, sí. El trabajo puede ser en equipos y pues idealmente si los equipos son de la misma institución, no obligatorio. Alguien puede decir, no, es que yo me voy a aliar con mi colega de la otra institución porque pues tenemos el mismo grado y queremos trabajar juntas, digamos, no es obligatorio, pero pues digamos, interesante si pueden hacerlo en la misma institución. Tampoco es obligatorio que sea en grupo. Si alguien dice, no, yo mejor lo hago individual porque no tengo tiempo para reunirme, también está bien.
pero pueden hacerlo también en equipos. Pues lo que deben mostrar es que realmente hay un trabajo en equipo cuando lo presentan, pero es lo único que es de requisito. De resto, pueden hacerlo individual, pueden hacerlo en equipos, pueden ser equipos de la misma institución o de diferentes instituciones si encuentran una oportunidad interesante, y solo con que hagan solamente una presentación conjunta está bien. Gracias, Rocío. No sé si hay más comentarios. Parece que no. Dice todo por aquel chat que está claro. Bueno, igual, si después tienen preguntas, recuerden que siempre nos pueden contactar ¿para qué? Para preguntarnos y para aclarar dudas que haya al respecto. Ya con eso en mente, digamos con las generalidades, me gustaría abrir unos pocos minutos para que nos cuenten un poco cómo vieron las unidades 3 y 4, si han podido verlas o lo que hayan podido ver y que han percibido. Aprovecho la nota el espacio para hacer una nota pequeña, y es que nos reportaron que había algunos problemas en la visualización de videos desde la app del celular, solamente desde eso. Sin embargo, eso ya se corrigió, digamos que ya debe ser visible, pero cualquier bug, como dicen, cualquier cosita que salga por ahí que no les corre, nos avisan, por favor, porque así podemos rápidamente darle solución desde la parte técnica. A veces pues hay cosas de la programación que hacen un poco lo que quieren, pero lo importante es que nos reporten. Como hubo un reporte sobre esto, que era un daño, pues más que un daño, era como algo que no corría específicamente de la aplicación, perdón, desde la aplicación del celular, pues ya se corrigió. Entonces, quienes hayan tenido problemas ya saben que lo pueden volver a ver. ¿Qué preguntas tienen o qué impresiones tienen de las unidades 3 y 4 que nos quieran contar? Muy buenos días, mi nombre es Jaime Reyes. Pues me pareció pues Jaime. interesante porque pues uno solamente pensaba que lo que más afectaba era el lugar, digamos, en la parte terrestre, ¿no? Muchas veces no teníamos en cuenta todo lo que son el aporte que nos dan los mares, ¿no? Y los océanos. Pues es importante tener en cuenta que la contaminación puede empezar desde una ciudad y puede llegar hasta el mar, y podemos generar demasiado daño. Ujú. Y es, digamos, como decía yo al comienzo, y por eso por eso el océano es importante, es que la regulación del clima del planeta, el océano juega un papel muy importante. Y aunque nosotros estemos lejos del océano, lo que pasa en los océanos afecta el clima local. Y de la misma manera, como tú dices, pues finalmente la atmósfera no tiene fronteras geográficas. Entonces, pues digamos que nos vemos como un sistema global, y eso es parte de lo que queremos. ¿Quién más nos quiere comentar cómo percibió o qué preguntas le quedaron de las unidades 3 y 4? César Torres. Sí, buenos días. Mi duda va con respecto a lo del fenómeno del niño y de la niña, porque ahí Ujú, hablan que son pues fenómenos estacionales, ujú. pero me gustaría saber si se tiene información respecto al cambio climático relacionado con ese fenómeno, o sea, como si se ha acentuado o los lapsos de tiempo en que han permanecido constantes. Sí, digamos que las previsiones sobre eso es que se van a hacer, que digamos que es posible que sean más intensos, es decir, que los años de sequía sean más secos y los años de lluvia sean más lluviosos. Yo no, en ese momento no tengo datos para saber si hay predicciones sobre la frecuencia, es decir, si el ciclo va a ser más corto. Es posible, pero no podría decirte que hay evidencia al respecto, pero los modelos sí sugieren que lo que se hacen es más intensos, es decir, que si hay más precipitación durante la niña, pues va a ser todavía más intenso, y lo mismo durante los años secos. Te tendría que dejar la tarea, me quedaría la tarea sobre la frecuencia, porque no lo tengo tan claro. No sé si alguien del grupo tiene la información al respecto, pero lo que yo sé, sobre lo cual hay evidencia y hay como modelos predictivos con bastante evidencia, es que sí se espera que aumente la intensidad de los diferentes, pues digamos, de la sequía y de la precipitación en el ciclo estacional del ENSO. No sé si alguien tiene algo más que decir, lo otro prometo averiguarlo. Que es interesante porque digamos que es un poco lo que vamos a ver más adelante, y es que el cambio climático no implica en todos los lugares y en todos los momentos un aumento de la temperatura, aunque en promedio hay un aumento de la temperatura en el planeta.
eso puede implicar en algunos lugares o en algunos momentos muchas más precipitaciones o incluso inviernos más fríos, como hemos visto en pues en algunos lugares del mundo en los diferentes, pues en los últimos años. Entonces, en el caso de los trópicos, no se espera que sea solamente un aumento de temperatura general, es decir, que todos los sitios sean más calientes, sino que, por ejemplo, haya en algunos sitios más sequía, pero en otros incluso mayor precipitación porque también aumenta la evapotranspiración. Wilson, dale. Sí, gracias, muy buenos días. Pues observando pues las unidades, pareciera, ¿no? que hay un señalamiento de que digamos, una consecuencia de lo que ha hecho el hombre con la especie humana en la naturaleza, pues lo que ha hecho es desequilibrar la presencia de gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono. Pero también es posible que de pronto pueda surgir la pregunta de que puede ser que de pronto también las plantas o algunas especies que ya no existen de pronto influyen también en que eso ya no, pues en que aumente estos gases de efecto invernadero, ¿no? Eso no se menciona nada, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿es posible que de pronto la extinción de especies también contribuya al aumento de la producción de gases de efecto invernadero? Digamos sobre eso, lo que sabemos es que la atmósfera cambia y digamos que los planetas son sistemas dinámicos que encuentran equilibrios en función de diferentes factores que son dinámicos. Y el planeta, como vimos hace unas semanas en la anterior reunión sincrónica, el planeta ha tenido momentos más calientes y más fríos que responden a cambios astronómicos, que responden también a cambios de la composición de la biosfera, de la composición de especies en el planeta. Lo que sabemos es que el aumento de temperatura de los últimos 150 años, que se ha medido, digamos, juiciosamente, es mucho más rápido de lo que se ha visto en cualquier otro momento de la historia del planeta. Y digamos que es con bastante certeza debido a las actividades humanas que incluyen la quema de combustibles fósiles, es decir, usar unos reservorios de carbono que estaban por allá metidos en el subsuelo y volverlos parte del ciclo corto. Pero como tú bien lo mencionas, el rol de la biosfera es importante y ahí yo solo quiero tocar un tema que vamos a volver más adelante y es la deforestación es un muy importante driver, un muy importante factor que afecta el cambio climático. No por la emisión, sino porque no se captura suficiente CO2. A la medida que desaparecen los bosques, desaparecen sumideros de carbono importantes. Entonces, no solo es la acción humana directa en la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, con la quema de combustibles fósiles, pero también al eliminar los reservorios y los sumideros de carbono, como los bosques, que son pues, el principal sumidero de carbono terrestre. Entonces, y bueno, también el suelo, eso lo veremos más adelante. Entonces, en ese sentido, tal vez sí, tiene razón, la comunicación hace mucho énfasis en la quema de combustibles fósiles, pero también otras acciones, como por ejemplo la deforestación, son muy importantes, no en la emisión, pero sí en dejar de capturar esos gases de efecto invernadero. No sé si hay más preguntas, comentarios. Sí, es que, perdón. Dale, Wilson. Sí, es que, pues, digamos, yo estaba pensando que esto podría verse, digamos, desde la física como un sistema termodinámico, donde fluye, bueno, masa, calor, bueno. Pero digamos, si se piensa el planeta como en su conjunto, como un sistema, pues digamos que la presencia de estos gases siempre ha permanecido. O sea, no es que se produzca más, sino que siempre ha estado. Lo que pasa es que ha estado es como bien lo acabas de mencionar, pues está ya como en un lugar como reservado ahí, que no está difundido, digamos así. Pareciera entonces que el problema, ¿no?, es como que vuelve a redistribuirse ese gas como era originalmente tal vez la Tierra en sus comienzos. Pues no necesariamente como era al comienzo, porque pues digamos, como te digo, hay momentos especiales, digamos, sobre cambios en la biosfera, en que aparezcan los organismos fotosintéticos, por ejemplo. O sea, digamos, ha habido cambios, pero han sido a largo tiempo. Cambios muy grandes y vimos en la gráfica hace unas semanas que pues ha tenido momentos bastante más calientes que ahora. Pero sí es un tema de distribución, pues finalmente la materia es la que está. ¿No? Hay pocos inputs adicionales de materia, por ahí algún meteorito que llegue o algo, pero en general el sistema es un problema de dónde está. Y el carbono, por ejemplo, de los combustibles fósiles,
está en el subsuelo, luego no hace parte del ciclo corto, luego no llega a la atmósfera muy rápidamente, de hecho, muy lentamente. Pero si lo sacamos, si lo quemamos, pues hacemos que llegue rápidamente a la atmósfera y cambiamos el balance de la cantidad de carbono que hay en cada reservorio. Entonces, ese es el problema, pero pasa por las dos razones, tanto por sacarlo como por dejarlo de fijar. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Cómo se sienten con la idea de que, de que sin el efecto invernadero el planeta sería como menos 18 grados, una cosa así? Digamos que al respecto a mí me salta la idea de lo que pues ya se sabe que está haciendo los proyectos de la NASA en Marte, Curiosity, si no estoy mal, donde realmente pues la misión, una parte de la misión es como investigar qué le pasa a Marte si, o sea, si tenía esa atmósfera, pues bueno, ahí la tiene, pero no, es muy débil, muy tenue. Pero la pregunta es si el planeta antes estaba caliente, ¿por qué la atmósfera, o sea, la atmósfera qué se hizo? Se supone que esa atmósfera se fue al espacio y por eso el planeta es frío, ¿no? Pero parece ser que el planeta es, o sea, la vida en el planeta Tierra se debe gracias en parte a que el planeta todavía es caliente. Obviamente que la atmósfera también nos ayuda a mantenerlo, pero es porque internamente el planeta es caliente, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto esa información que de pronto están haciendo allá en Marte corrobore lo que aquí se está diciendo, ¿no? Porque creo que una de las preguntas de esa misión es resolver es qué pasó con lo que había allá, porque ya se sabe que hubo corrientes de agua y entonces qué pasó con eso, ¿no? Creo que eso de pronto de alguna manera pues nos toca a nosotros, ¿no? No, claro, pues digamos, las misiones espaciales dan información no solamente sobre el espacio, pero también sobre el planeta Tierra y pues sí, digamos, acá a los científicos, pues un poco en chiste ahí lo decimos en los videos, a veces dicen que la Tierra es el planeta Ricitos de Oro, porque no está ni muy caliente ni muy frío, como la sopa de los osos de Ricitos de Oro, porque, digamos, eso ha generado unos procesos que son los procesos que conocemos. En otros planetas que no están en la zona Ricitos de Oro, pues los procesos han sido diferentes, pero entender esos procesos es muy importante también para saber los procesos propios. Yo, digamos, no estoy al tanto de toda la información que pueda haber recogido la NASA al respecto, pero parte de la investigación del espacio exterior no es solo por entender el espacio exterior, es por entender el planeta Tierra. Quería agregar una cosa Dale, al Harry. respecto. Ujú. Pues yo no sé qué tanto contribuye como la actividad interna del planeta a la temperatura. Me parece que es principalmente el Sol, no tanto la interna. Y lo que sí sé, por ejemplo, con respecto a otros planetas, es Venus, que eso incluso se menciona en un video. Venus, a pesar de no ser el planeta que está más cerca del sistema solar, el que está más cerca es Mercurio, es el planeta más caliente de todo el sistema solar, y esto se debe a que tiene una atmósfera densa y compuesta principalmente de gases de efecto invernadero. Entonces, pues como mencionaba Wilson, el estudio, o sea, Venus interesa mucho a los científicos por este tema del cambio climático, ya que ahí tenemos como una prueba, es como un experimento de lo que pasa si se incrementan los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, sí, claramente en otros planetas también podemos estudiar los fenómenos de lo que sucede en la Tierra. Y esto pues una vez más también refuerza que es un fenómeno natural, no solamente debido a la acción humana, pues nosotros lo estamos reforzando, que es el problema demasiado rápido, pero también sucede naturalmente. Sí, es muy acertado lo que acabas de afirmar. Y pues digamos que de lo poco que sé de otros, bueno, de otro planeta aquí en el sistema solar y algunos satélites, creo que de Júpiter, digamos que las erupciones volcánicas también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, lo que es la Tierra, lo que es uno de los satélites de Júpiter, que se ha visto que hay erupciones, pues se da es porque precisamente el interior del cuerpo es caliente. Los demás no. Marte, por ejemplo, hay evidencia que sí hubo un volcán. O sea, ya no hay erupciones porque el planeta se enfrió.
Y al enfriarse, pues entonces, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se enfrió? Parece ser que por la atmósfera, que la atmósfera como que por la misma masa del planeta, pues no logró mantener los gases y se fueron al espacio y por eso se enfrió, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero me parece que sí, de pronto es esa parte de la parte interior de la Tierra que también contribuye al cambio climático por medio de las erupciones volcánicas. Bueno, vamos a tratar de ir cerrando, eso lo podemos seguir hablando y lo podemos volver a ver en los talleres presenciales. Digamos, lo que creo que es importante es tener en cuenta los tiempos en los que los efectos se ven y el impacto que tiene, y pueden encontrar que la evidencia sobre los cambios recientes, 150 años, eso es nada en tiempos geológicos, eso es como una cosita de nada en tiempos geológicos, digamos, se atribuyen a las acciones humanas. No quiere decir que a lo largo de la historia geológica de este planeta no haya habido otros cambios atribuidos, por ejemplo, a actividad volcánica, por ejemplo, a temas que tienen que ver con el mismo Sol. Pero en términos, digamos, del tiempo cercano, de los últimos 150 años, los cambios en la atmósfera se deben sobre todo a las acciones humanas, aunque otros factores pueden contribuir y tener efectos más a largo plazo. Las 3 personas vamos a pedir que sean súper breves para poder entrar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Oscar, Alejandra, y no, son 2, Oscar y Alejandra. Dale. Hola, buenos días, Margarita, ¿me escuchas? Vale. Sí, sí, claro. Bueno, hablando de lo del efecto invernadero, yo pienso que otro factor que influye mucho y que de pronto pues no se ha mencionado o no lo escuché de pronto, es la ganadería, ¿sí? Que no es una acción directamente, digamos que humana, pero sí es propiciada por los seres humanos y que genera un impacto grandísimo en cuanto al calentamiento global, porque pues primero las elevadas emanaciones de metano, que es un gas de efecto invernadero, y también por la adecuación de las zonas de pastoreo, ¿sí? Que lo que hace es liberar una gran cantidad de dióxido de carbono, bueno, que está presente en la biomasa cuando lo que hacen es arrasar los bosques para generar sitios de pastoreo. Entonces yo pienso que pues la ganadería es un problema que influye mucho sobre el calentamiento global, sobre el efecto, causando mucho efecto invernadero, pero que poca atención, o bueno, dentro de lo que yo he mirado y eso, poca atención se le presta, pues porque se supone que nos está prestando un servicio. Entonces yo pienso que para minimizar eso hay que cambiar hábitos, ¿sí? Y formas de pensar y un poco de cosas pues, que son como difíciles, porque están arraigados en la cultura y o hasta en el proceso evolutivo del ser humano, que es el consumo de proteína animal. Pero pues sí sería chévere de pronto hablar un poquitico sobre el impacto que genera la ganadería en el efecto o a causa del efecto invernadero. Tranquilo, Oscar, que vamos a tener una unidad dedicada a la agricultura en general, agricultura y ganadería, digamos, al sector. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las emisiones de la agricultura, que como tú mencionas son importantes y son particularmente importantes en países poco industrializados como Colombia, porque no es la energía de la industria, sino más la agricultura y todos los cambios que se van con la agricultura, que es una actividad humana, porque sin los humanos no existiría la agricultura tal como la conocemos. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de esos cambios de hábitos en una unidad sobre el consumo, porque al final muchas cosas existen porque las personas las consumimos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, pero tranquilo que ya vendrá. Entonces, muy importante entender eso, y es que no es solo la industria, no es solo la quema de combustibles fósiles, sino que hay otros factores y otros factores que también son antrópicos como la agricultura. Alejandra creo que tenía la mano alzada. Sí. Alejandra Garzón. Sí, pero no sé si aún quiere participar. Bueno, vamos a ir adelante y si cualquier cosa nos interrumpen. Vamos entonces a entrar en una pequeña actividad, y esa actividad es un trabajo en equipo. Entonces vamos a hacer lo de siempre, nos vamos a enviar a salas de reunión pequeñitas con gente al azar para que hablemos de esta situación, que es un debate, porque sobre esto siempre hay algunos debates y que son importantes tener en cuenta. Y ese debate es sobre la energía y el transporte particular. Entonces vamos a ponernos en la situación en la que estamos en un debate de clase, en donde se discute la conveniencia de cambiar los carros privados y taxis
a vehículos eléctricos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad. Se presentan varias posiciones. Un grupo considera que esto se debe hacer lo antes posible y que todos los carros de gasolina deben ser reemplazados por vehículos eléctricos. Esa es la postura de un grupo. Este grupo afirma que los autos eléctricos no generan emisiones de dióxido de carbono, por lo que son una clara solución al problema y al problema del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero por parte del transporte particular y de taxis. Esa es la posición de un grupo. De otra parte, otro grupo considera que la medida puede ser contraproducente porque aunque no usen gasolina, los carros eléctricos requieren materiales difíciles de conseguir y además son muy costosos. Usted como docente los invita a examinar la situación con detenimiento y les proporciona algunos datos e información para ayudarles. ¿Listo? Entonces, perdón, antes de seguir adelante, la idea es que nos vamos a ir a los grupos y vamos a hacer esto. Vamos a analizar las dos posturas. Vamos a ver si estamos de acuerdo con alguna de las dos y van a pensar qué información adicional requieren para poder, pues digamos, inclinar la balanza si es el caso o fortalecer su posición para que la clase pueda comprender mejor el problema. Entonces, ¿cómo harían para ayudarlos a esto? Entonces, lo que voy a hacer, si les parece, para que no pierdan la narrativa, es que les voy a volver a poner esta diapositiva. Si quieren tomar una fotografía puede ser útil para que no pierdan el texto, porque una vez vayamos a los grupos se va a perder el texto y vamos a ir a grupos, no sé si ya están hechos o los hago de una vez. Mauricio, ¿tú estás ahí en grupos? Listo. Vamos a ir a grupos de 4 para que discutan este caso. Entonces, ya saben, apenas les llegue la invitación, pueden ir a grupos, vamos a tener unos 15 minuticos para la discusión, porque nos gustaría hacer el cierre contándoles también algunos datos. Entonces, en unos segundos debería llegar la invitación para que vayan a los grupos. Recuerden tomar una fotografía del texto para que no lo pierdan y también de las instrucciones sobre lo que deben hacer. Esto igual lo vamos a poner ahorita en el chat. ¿Listo? Entonces, vámonos a los grupos. This meeting is being recorded. Bueno, muchas gracias. Creo que ya todos hemos vuelto a la sala principal. Entonces vamos a retomar la grabación. Y antes de que ustedes nos cuenten sobre su discusión, nos gustaría presentarles una información. Entonces le voy a dar la palabra a Harry para que él retome acá la siguiente diapositiva. ¿Listo? Bueno, buenos días. Yo por ahí estuve paseándome en algunos grupos y escuché algunas cosas interesantes. Y bueno, les voy a compartir unos datos para alimentar ese debate que estaban teniendo. Entonces, el primer dato, que lo escuché en un grupo, me pareció muy interesante, de hecho pocos llegan a esta conclusión, es qué tantos gases se emiten para fabricar un vehículo eléctrico. Bueno, hago una aclaración. Aquí estamos hablando solamente de gases de efecto invernadero. Es verdad que pues, hay otros temas ambientales relacionados, que la disposición final de las baterías puede ser contaminante, pero recuerden que aquí estamos centrándonos solamente en gases de efecto invernadero. Después, si quieren hablar de otras cosas, pues adelante. Pero pues aquí solamente vamos a hablar de gases de efecto invernadero. Entonces, algo que es sorprendente es que la fabricación de un auto eléctrico implica 70% más de emisiones de CO2 que un carro análogo de gasolina, de combustión interna. Esto debido a los materiales que utiliza. Entonces, por esta razón, como vemos en la siguiente, cuando uno pone a comparar un carro eléctrico con uno de gasolina, el eléctrico entra en desventaja porque al comenzar su vida útil, ya comenzó emitiendo muchos más gases de efecto invernadero, pues CO2, que uno de gasolina. Luego, uno tiene que comparar los carros pues, en su vida útil completa. Entonces, suponiendo que sea más o menos de unos 200.000 kilómetros, desde el momento en que se produce hasta su desecho, en promedio, un auto de gasolina emitiría unas 52 toneladas de dióxido de carbono, mientras que uno eléctrico emitiría 42. Y enfatizo mucho en este promedio, porque como vemos en la siguiente, esta cifra depende de dónde viene la energía.
Esto de hecho es algo que uno a veces no cae en cuenta cuando el punto de este grupito que decía que los gases, perdón, que los carros eléctricos no emiten gases de efecto invernadero, pues el auto cuando está andando, pues el auto no, pero pues el auto necesita energía eléctrica y esa energía eléctrica ¿de dónde viene? ¿Cómo se produjo? Entonces, dependiendo de cómo se haga, puede que el carro eléctrico emite incluso más de esa cifra que está ahí o menos. Pues, por ejemplo, en Colombia, pues es hidroeléctrica la mayoría, entonces aquí sí podría ser incluso inferior a esas 42. Pero en otros lugares donde, por ejemplo, usen mucho carbón, muchas termoeléctricas para producir la energía eléctrica, podría incluso no representar una ventaja tener un carro eléctrico con respecto a uno de gasolina. Bueno, por otro lado, si con respecto a hacer el cambio así de una, yo escuché varios grupos que decían que no se podía hacer de una, que sería mejor paulatino. Sin embargo, pues se centraban mucho en el tema más como social y económico, que pues tiene que haber una transición. Pero pues bueno, aquí vamos a hablar solamente como aspectos más técnicos, el gases de efecto invernadero. Entonces, si vemos ese balance, esa contabilidad de gases de efecto invernadero, pues como producir un carro eléctrico emite tantos gases de efecto invernadero, tanto CO2, es mejor más bien dejar que los carros de gasolina terminen su vida útil y no reemplazarlos, porque digamos, ya se gastó una cantidad de CO2 para hacer ese vehículo, y si lo desechamos, estamos como perdiendo esa inversión en gases de CO2 para hacer ese vehículo y invirtiendo una vez más gases de efecto invernadero CO2 y muchos más, como vimos en el primer ítem, para hacer el vehículo eléctrico. Entonces es mejor dejar que los de gasolina terminen su vida útil y luego sí reemplazarlos por una tecnología que emita menos gases de efecto invernadero. Bueno, por otro lado, aquí ya comenzamos como a ampliar un poco más el tema. Ninguna fuente de emisión, en realidad, considerándola desde toda su vida útil, es de cero emisiones. Ninguna fuente de generación de energía, perdón, es cero emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso las hidroeléctricas generan gases de efecto invernadero, tanto en su construcción por el concreto que se necesita, que para su producción necesita gases de efecto invernadero, como en sí el estancamiento de esa agua ahí pues hace que se fermente, que haya procesos de fermentación y genera metano también. Eso también depende de cómo está hecha la represa. Bueno, y además, otro detalle es que hay muchas fuentes de energía que son bajas en carbono, por lo menos durante su uso, porque recuerden que en la producción puede que se generen más, pero tienen un problema y es que no son continuas. Por ejemplo, la energía solar funciona solo de día, pues según la radiación solar. Y finalmente, para pues, que tengan en cuenta estos hábitos de consumo que mencionó alguien, que son súper importantes, que a veces uno piensa, no, pero es que no hay suficientes estaciones de recarga, entonces no se pueden usar los carros eléctricos aquí, que en teoría sí funcionaría porque usamos mucha hidroeléctrica, entonces no emiten tanto, pero pues no, dependemos del gobierno y de la infraestructura, pero nosotros podemos hacer muchas cosas, como mencionó alguien con respecto a la agricultura y la ganadería y el consumo de carne. Entonces aquí, para darles un dato, comer carne 2 días a la semana durante un año equivale casi a recorrer 300 kilómetros con un carro diésel, con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, queríamos compartir estos datos con ustedes, estamos un poco cortos de tiempo. No sé si alcancemos a comentar un poco qué opinan sobre esta información adicional con respecto al debate que acaban de tener. Sí, adelante, Wilson. Sí, no, solamente quisiera añadir en el punto quinto. De todas maneras, ya se dice y todo el mundo ya se habla que las reservas de petróleo pues ya están contados sus días y el carro eléctrico se viene porque se viene. De todas maneras, pues parece ser que las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando para desarrollar mejores baterías sugieren que entonces pues de pronto no se utilicen tanto los recursos de aquí del planeta, sino más bien de la luna, ¿no? Aunque eso implica también mayores costos y de todas maneras va a haber emisión de CO2, pero parece ser que es un hecho de que el carro eléctrico viene porque viene, ¿no? Entonces también es tener en cuenta eso también, porque las reservas de petróleo a nivel global se están agotando, entonces tengo que ir pensando en nuevas fuentes de energía. Ok, gracias. Oscar, adelante. Gracias.
No, pues yo viendo lo que su merced nos colocó, a los datos que nos colocó acá, pues me vino a la memoria una experiencia que tuve aquí a mitad de año. Y es que, pues, por experiencia me he dado cuenta que, pues, digamos que en países como en Estados Unidos, digamos que la transformación, digamos, o más bien la opción de obtención de energía desde los hogares se está modificando, está cambiando, ¿sí? Tuve la oportunidad de ver o estar en varias casas donde ellas ya son autosuficientes a nivel eléctrico, ¿sí? Porque existen unos paneles solares o ya hay no paneles, sino techos solares, ¿sí? Producidos pues no le estoy haciendo propaganda a Tesla, ¿sí? Pero son producidos por esta empresa, ¿sí? Y estos techos solares, eh, bueno, envían electricidad para unas baterías que tienen en la casa, dan energía para toda la casa, energía suficiente para recargar los autos eléctricos de la misma marca, y aparte me comentaban que le envían electricidad a la empresa pues de electricidad, como el Codensa de allá, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo pensaba, yo decía, bueno, lo vi en algunas casas, pero si eso se masificara, digamos que, bueno, el hecho de la producción de estos techos solares o estos paneles solares, pues obviamente cualquier acción antrópica genera algún tipo de gas de efecto invernadero. Pero si podemos hacer que cada hogar sea autosuficiente a nivel de la producción de electricidad, y aparte tenga la posibilidad de dar electricidad a la empresa para que la distribuya por sus redes a otros lados, pues yo pienso que se mitigaría muchísimo las emisiones de dióxido de carbono. Obvio, desconociendo el proceso de elaboración y de construcción de estos paneles solares, de estos techos solares y de las baterías que almacenan la electricidad para los hogares. Pero yo decía, eso a nivel macro, pues no sé, sería una crisis económica para la empresa energética, porque ya cualquier casa sería autosostenible, pero pues, bueno, tiene como sus cosas, pero digamos que esa es una opción, me parece a mí, allá se está dando, es muy costosa, sí, pero el Estado da unos auxilios y digamos que ellos le venden una parte de electricidad también a la empresa. Entonces, bueno, no sé, les quería comentar porque me pareció bastante interesante y escuchando los datos que daba aquí el profe Harry, entonces quería comentar. Gracias. Adelante, Mauricio. No, simplemente quería comentar, digamos, esta observación de los techos solares, simplemente para hacerles caer en cuenta de una cosa. Para que eso funcione, la casa tiene que tener un techo bastante grande en área, lo cual significa unidades habitacionales relativamente grandes. Si todo el planeta se pasase a ese tipo de casas, el daño que se produciría por transformación del suelo, porque eliminamos suelo para poner casas encima que tienen una gran extensión, podría generar una cantidad, como vamos a ver cuando lleguemos a la unidad de suelo. O sea, el cambio del uso del suelo produce gran cantidad de gases de efecto invernadero por destrucción de lo que hay en el suelo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, estas son medidas que funcionan parcialmente, que son interesantes, que se han venido usando, de hecho, desde hace rato en Estados Unidos, y es que incluso las empresas que hacen generación interna, pongo un ejemplo, los que generan vapor, aprovechan el vapor para generar electricidad, o sea, sacarle más rendimiento a esa generación de vapor, que igual la hicieron con combustibles fósiles normalmente, pero con lo que les queda de vapor generan electricidad y se lo venden a las, digamos, empresas locales, y esto, digamos, tiene 20, 30 años de uso. Actualmente se está extendiendo a casas, pero está restringido a casas que tienen un gran techo, un gran área. Si yo estoy en un edificio, no hay forma de que el techo del edificio le dé energía a todo el edificio, no hay forma, simplemente los metros cuadrados no dan abasto. Y si llegáramos a promover que se hicieran tantas casas como toda la humanidad necesita, pues acabaríamos tal cantidad de suelo que generaríamos muchos gases de efecto invernadero, como veremos más adelante. Es importante mirar que todas estas soluciones, no hay ninguna solución perfecta. Mi Gracias, parte. Mauricio. Sin duda, pues hay que verlo críticamente también y un poco creo que la tendencia es a diversificar también las opciones
en términos de las fuentes de electricidad, aprovechar oportunidades, como por ejemplo lugares muy soleados o con espacios para este tipo de cosas, pero también esas no son las mismas oportunidades en todas las partes del mundo, dependen de las demandas, dependen también de las oportunidades, pero el llamado sí es a tener como una matriz más diversa que ayude a disminuir la dependencia directa de combustibles fósiles. Solo quería agregar una cosa muy chiquita y los dejamos ir porque ya vamos tarde, y es, pensaba en esta idea de sustituir inmediatamente y lo quería comparar con la comida. Es como que yo haga un bistec de carne muy grande, lo compre, lo cocine y lo sirva, y cuando lo sirva diga, ah, no, eso tiene mucho efecto, mejor lo cambio de una vez por una verdura, pues por no sé, por un coliflor. Toda la energía que se invirtió y todo el dióxido de carbono pues de los gases de efecto invernadero que se generaron en toda la historia de vida de ese bistec, desde que se crió la vaca, el sacrificio, la refrigeración, la transporte. distribución, la llegada a la casa, la cocina, pues se pierde si yo no me la como. Si ya la hice, pues ya debería comérmela. Y es lo mismo con el carro, cambiarlo inmediatamente puede ser como desperdiciar la comida. Entonces, creo que eso es interesante, la idea de pensar en una transición que logre generar ese balance después de que los autos han cumplido su vida útil, porque pues ya vienen con una huella de carbono grande. Vamos a parar ahí porque me da mucha pena con ustedes, no es porque los quiera soltar, no es porque los quiera callar, pero ya tenemos 7 minutos. Vamos a seguir hablando de esto, entonces no se preocupen, recuerden que la próxima semana nos vemos en la Academia de Ciencias para trabajar sobre estas unidades, vamos a hacer las experiencias, vamos a seguir discutiendo, entonces el debate no muere acá, lo vamos a poder continuar en la academia. Si no saben qué día les toca, Rocío va a estar informándoles, escriben directamente, pero recuerden que es súper importante que vayan también a esos espacios presenciales que son muy enriquecedores y que nos dan pistas de cómo llevar esto al aula de manera muy concreta. Nos vamos a ver en la Academia Colombiana de Ciencias, en el barrio La Soledad, y pues si tienen alguna pregunta o duda, ya saben que pues estamos disponibles. Acá yo voy a parar, voy a dejar de grabar para